Porque hay toda una serie de datos, de estudios, que demuestran que la elección no tiene certeza. El estudio de Crespo demuestra que hubo más votos, que había más votos inconsistentes que los votos que hacían la diferencia entre el primer y segundo lugar. Y eso hace a cualquier elección inconfiable. Es decir, Calderón gana por 350 y tantos mil votos, que es el 0.56%, y los votos, digamos, que no tenían sustento eran más, eran casi el doble. Ahí, obviamente, pasaron cosas raras. Además, tanto, por un lado, Romero Rochín, Mochán, Jesús Ibarra Salazar, aquí presente, y Héctor Díaz Polanco, documentan toda una serie de cosas que son muy curiosas. Aquí es muy interesante este libro que hoy presentamos de Jesús Ibarra Salazar, porque documenta cómo efectivamente hay un montón de actas en las cuales la votación a favor del PAN fue abultada. Y esto parte de un principio básico al que además se refiere en un texto Juan Molinar Orcasitas. Es un texto en el que él dice, siempre se hace fraude de dos maneras: quitándole votos a la oposición o agregándole votos al partido que quiere que se gane. Y dice, siempre va a ser más difícil quitarle votos a la oposición. Entonces es más fácil agregarle votos al partido nuevo. Entonces, lo que es muy interesante de este estudio es que efectivamente documenta cómo le agregaron un montón de votos al PAN en la elección del 2006. Es increíble, es la elección electoral, es el fraude electoral más documentado de la historia del planeta, más documentado por la oposición. Solo estando en el poder podríamos documentarlo con más detalle, ¿no? Y el último dato, que este libro me parece perfectamente complementario con el libro de Díaz Polanco, de La cocina del diablo, que llega a la conclusión siguiente, que además es una conclusión muy lógica. En el 2006 no se le quitaron, el PAN no le quitó votos a la oposición, o casi no le quitó votos a la oposición. Básicamente le quitó votos al PRI para pasárselos al PAN, con el acuerdo del PRI, porque además sabemos que ese acuerdo sí se dio. Sabemos que el PRI hizo un acuerdo con el PAN y que eso, y además en un momento dado en el que Calderón no respeta un acuerdo, el PRI se lo reclama en tribuna y le dice, tanto Rubén Moreira, hoy gobernador de Coahuila, como Santiago, ¿cómo se llama? César Augusto Santiago, dicen, el PAN está aquí por un acuerdo de ese tipo que hicimos en 2006, si no fuera, y ese señor no tendría que estar aquí. Eso quiere decir, digo, es increíble. Yo creo que hemos podido, entre otras cosas, documentar también este fraude, porque cada cultura política, cada agrupación política tiene una cultura propia, y el PAN, los panistas son muy católicos, y por lo tanto tienen una cultura confesional, se suelen confesar sus pecados y después piensan que todo el mundo se los perdona. Si nosotros revisamos el historial declarativo del PAN después del 2006, nos vamos a encontrar cosas fantásticas. Vicente Fox, entre otras cosas, declara en un momento dado que sí, que cargó los dados contra López Obrador y que eso es democrático. Así dijo, sí cargué los dados contra López Obrador y es democrático. Y de que los cargó, de que es democrático, es un chiste. Tenemos también las declaraciones de Manuel Espino, que declaró, entre otras cosas, Fox también declaró en un momento dado que Obrador le ganó con el desafuero, pero que 18 meses después se desquitó. Declaró que dejó encargado el changarro y que se fue a hacer campaña por el PAN. Luego tenemos a Espino, que declara que 8 gobernadores del PRI lo apoyaron. Luego Espino, que también se ve que es muy católico porque confiesa mucho, en las elecciones de Yucatán dice, le dije a Mourinho que no manden desde Los Pinos operadores políticos que no se coordinen con la dirigencia del partido. ¿De cuándo acá Los Pinos tiene derecho a tener operadores políticos? ¿Y por qué podríamos pensar que los empezaron a usar en Yucatán y no unos meses antes en la elección del 2006? Entonces miren, yo sí creo, yo aplaudo la aparición de este libro, me parece muy importante el esfuerzo, es decir, creo que es probatorio. Es decir, y creo que contribuye a agregarle piezas, al igual que The Guardian, al igual que el libro de Díaz Polanco, le agrega piezas a este rompecabezas y nos permite tener una visión de conjunto del fraude electoral.
A la luz de todo esto, cabe preguntarse, bueno, ¿y los intelectuales como Roger Bartra, como Enrique Krause, los locutores de televisión como Ciro Gómez Leiva, como Carlos May, que dicen que no vieron fraude por ningún lado, ¿cómo chingados le hicieron para no verlo? Es verdadero. Yo tengo que reconocer que deben ser genios, porque se necesita hacer un esfuerzo intelectual enorme para no ver estas cosas. Es decir, se necesita de veras unos fuegos de artificio increíbles para sostener un discurso que diga que no hubo fraude. El fraude está probadísimo y esta es una piedra más que documenta el fraude. Muchas gracias.